Es qué quedó de la COP26, de esta conferencia por el cambio climático. Se discutieron algunas cuestiones en referencia a eso y estamos en comunicación con Rosario Escobar, nuestra columnista también de ciencia, acá en Alerta Spoiler. Buenos días, Rosario, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien, muy Bueno, contentos. Felicitaciones también gracias. por la elección de ayer. Con mucho Y bueno, ¿qué dejó la...? atrás, ¿no? ¿Cómo? Mucho búnker. Mucho búnker, como se debe, como se debe. ¿Qué dejó la COP26? ¿Ya terminó la conferencia? Bueno, nada, un poco lo estuvo comentando Lucía recién, ¿no? Terminó ahí el 12 de noviembre una conferencia que se da, digamos, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 y que se estableció, digamos, como escenario para la cooperación internacional sobre el clima. Sobre eso nosotros estuvimos sacando un montón de notas, un montón de contenido que después ahí les voy a sugerir, digamos, sacamos una nota muy interesante y muy completa en el semanario Ideas de Izquierda la semana pasada, pero un poco lo que yo quería traer hoy, perdón, interrumpo, me escuchan bien, ¿no? Te escuchamos perfecto, sí. Un poco lo que quería traer, ¿no? Porque cuando yo estaba pensando en la columna, digo, bueno, ¿qué hay para decir? O sea, ¿qué es lo que dejó la COP26? Terminó la COP y ahora qué, porque mucho de lo que venimos diciendo acá en el programa era que digamos, esta conferencia se da en el marco de un lavado de cara verde a este avance, digamos, de la destrucción ambiental y de la crisis climática muy profunda que es muy, o sea, lo que ocurrió fue la imposibilidad de que se cumpla lo que se había acordado, digamos, en el Acuerdo de París del 2015, ¿no? Que es el límite de un aumento de la temperatura global de 1,5 grados, ¿no? Incluso la propia ONU estima que los 15 países, incluidos Estados Unidos, proyectan superar para 2030 la producción fósil de más del doble de lo establecido por los acuerdos de París. O sea, eso significa 240% más de carbón, 57% más de petróleo y 71% más de gas, ¿no? Incluso digamos, la reunión del G20, que fue previa a la conferencia la COP26 que se desarrolló en Glasgow, dejó un poco la tónica de lo que se puede esperar. Solo 12 países se comprometieron a emisiones cero recién para el 2050. Al menos, y bueno, digamos, en el marco de esta misma, de la COP, al menos 110 países que representan el 85% de los bosques del mundo han firmado una declaración sobre los bosques y el uso de la tierra, pero que, digamos, que se comprometen para 2030 a frenar la deforestación, pero resulta que el truco acá está que este acuerdo no es vinculante, o sea, es solo una declaración de buenas intenciones. Entonces, hay mucha tela para cortar y sobre todo, bueno, ¿qué es lo que queda, no? Y por qué no se pueden, digamos, cumplir los objetivos propuestos, por lo cual uno habla, digamos, se refiere a esta convención como un lavado de cara verde, un montaje verde capitalista, el cinismo con el que hablan, digamos, los principales dirigentes, digamos, de los países que al menos alrededor de 200 países participaron de la conferencia, por qué se habla de greenwashing y sobre lo cual también la referente internacional de Friday for Future, Greta Thunberg, también, digamos, habló del bla, bla, bla. ¿No? ¿Y por qué no se pueden cumplir? ¿Qué lectura hacen, digamos? Porque entiendo ahí que hay una contraposición entre si bajás la emisión de gases, significa también una repercusión o bien en una inversión para cierta reconversión energética o la reducción, si se quiere, de los ritmos de actividad. Digamos, ¿hay una contraposición ahí o no? Y hay una contraposición que tiene que ver con la misma estructura y los mismos objetivos del sistema capitalista, que no se puede, digamos, alcanzar o es muy difícil. Lo que señalaba Greta Thunberg hace un par de días en un tuit es sin, digamos, las políticas, sin cómo se viene desarrollando, digamos,
el capitalismo de la manera en la que lo viene haciendo, para fin de siglo se espera un aumento de la temperatura de 2,7 grados, que eso implica un impacto brutal y que pone en riesgo mismo la continuidad de la especie humana. Y digamos, con las políticas, como por ejemplo acá lo que se habló mucho también del canje ambiental, y en ese marco, digamos, se desarrolla toda la discusión en torno al hidrógeno verde. Bueno, con políticas y con lo que se discutió en la COP26 se llegaría a un 2,4, o sea, es un montón. Y en desde 1992, desde que se realizó la Convención Marco de la ONU, Greta decía, bueno, son 30 años perdidos, ¿no? Porque desde el Protocolo de Kioto del 97 se lanzaron a la atmósfera el 50% de las emisiones totales del dióxido de carbono que han tenido desde la era industrial, o sea, alrededor de 1750, y solo en los últimos 7 años se han emitido el 10%. O sea, la realidad es esa, digamos. Estos objetivos no son cumplibles dentro del marco, digamos, de una matriz que, por ejemplo, en nuestro país la discusión en torno al extractivismo va en sentido totalmente opuesto, ¿no? Incluso hace poco, en página 12, a nuestro país se le asignan 8,6 gigatoneladas de emisión de dióxido de carbono, que si bien está por debajo, digamos, de valores de otras naciones periféricas, digamos, gran parte, digamos, de las toneladas emitidas tienen que ver con el agronegocio, y justamente lo que está pasando, digamos, la dirección que está tomando, que lo venimos diciendo bastante también, es justamente el sentido contrario, ¿no? Digamos, explotar y destruir los ecosistemas, el avance de la frontera agrícola, el avance de la megaminería para la obtención de dólares, para pagar al fondo, a los acreedores y demás. Eso va en sentido totalmente contrario. Rosario, en este marco de la problemática que planteas, incluso los escenarios, no tengo entendido, hay diversos escenarios, casi en función de a cuánto llegue, ¿no? En un problema de grados que puede parecer pequeño porque es 1 o 2 grados más. Bueno, los escenarios son de más grave a catastrófico, si no se toman las medidas que hay que tomar. Esto lo charlábamos con Juan Duarte también la vez pasada. Pero ¿cómo lo ves en términos ya políticos, digamos? ¿Qué relación entre este problema, ¿no?, de la crisis ambiental y lo que pueda repercutir en otros terrenos, incluso en el terreno de lo que llamamos la lucha de clases, digamos, y qué posiciones políticas hay ante esta problemática? Bueno, es muy interesante eso, que para mí, digamos, es el eje, y que la discusión de ahora en más va a ir en torno, digamos, en este sentido, ¿no? Está la lucha, digamos, entre los intereses de las corporaciones y de las empresas, y en contraposición con los de las comunidades y los trabajadores. Entonces, ahí nosotros podemos encontrar, digamos, como un gradiente, no sé si un gradiente, pero al menos 3 tendencias que tienen que ver. Por un lado, el negacionismo, que puede tener la cara de Milei, ¿no?, negando abiertamente en un debate público el cambio climático, pero también está el discurso desarrollista, digamos, de sectores y de personajes que están más ligados, digamos, a esto que digamos, de la matriz productiva, que justamente lo que decía recién, que apunta en el sentido del extractivismo, ¿no?, que también está pintado de verde y que está pintado, digamos, de las buenas prácticas, en el sentido de que si se puede, digamos, de alguna manera regular y controlar las variables digamos, que consideran relevantes en los procesos, digamos, en la megaminería, tanto en la megaminería como en la explotación del suelo a través, por ejemplo, digamos, de la inclusión de paquetes tecnológicos. La semana pasada estuvieron hablando con Sole Barruti sobre la aprobación de la harina de trigo HB4 en Brasil. Eso es brutal, en el sentido de que se disfraza de alguna manera que se pueden controlar y se puede hacer, digamos, se puede generar una agricultura sustentable, pero la realidad dice exactamente lo contrario. O sea, la realidad nos habla de fumigaciones en un montón de, digamos, de territorios, de niños afectados, incluso muertes, enfermedades congénitas, y esas variables y esos costos que tienen que ver con la salud y el ecosistema no están considerados nunca en los análisis, digamos, de aquellos que defienden este modelo bajo, digamos, el
la careta, digamos, del desarrollismo y de poder pintar de verde algo que es ineludible. Entonces, por un lado está digamos, ese sector que es más negacionista de, bueno, se puede hacer bien o directamente no existe el cambio climático. Por otro lado que me parece interesante porque para abrir la discusión, que son, digamos, hay un reconocimiento del problema y hay una necesidad. Hoy en día se plantea la necesidad de terminar con el sistema capitalista, ¿no? Esta consigna de no hay planeta B. Y se plantea la necesidad de un cambio radical del sistema productivo y ese planteo fue instalado en gran medida por los movimientos ambientales y las organizaciones que surgieron desde abajo, incluso en los territorios. Ahora, lo que tenemos que seguir discutiendo es, bueno, cuál es la estrategia, ¿no? Porque no se trata solamente, digamos, de resistir al avance, digamos, de estas empresas sobre los ríos, sobre la tierra, sobre la salud. No se trata solamente, en gran parte, digamos, se trata de exigir a los gobiernos y a la dirigencia que se cumplan las demandas y que dejen, digamos, de explotar de la manera en la que se viene haciendo los territorios, pero no se queda ahí, ¿no? Digamos, no se queda solamente en la resistencia. Hoy en día es necesario ir más allá con las demandas y también luchar por un programa propio, ¿no? ¿Qué es lo que los trabajadores necesitamos? ¿Qué es lo que nosotros, de qué manera queremos hacer uso digamos, de los bienes naturales? Y poder de alguna manera articular, ¿no? Porque los que viven en esos territorios son trabajadores, es gente, somos nosotros. Entonces, el problema de salud, el problema ambiental y el problema, digamos, del rumbo del cambio climático es parte del mismo problema, es parte del mismo, digamos, del sistema capitalista y sobre eso tenemos que plantear, es necesario plantear un programa. Entonces, la tercera salida o la tercera, digamos, alternativa tiene que ver con pensar a esa organización, a la articulación de esa organización hacia la construcción, digamos, de un nivel superior de organización, de las organizaciones desde abajo, que tenga la forma de alguna manera de un partido que no solamente sea, digamos, a nivel local o a nivel nacional, sino a nivel mundial. Bueno, organizarnos bajo un programa, bajo un mismo techo que permita articular todas esas demandas. Con un programa propio hecho por y para nosotros en transición energética. Me parece que hoy en día la discusión pasa mucho por ese lado. Y bueno, nada, en nuestro país tenemos justamente el FIT Unidad y la construcción. Yo sostengo que la construcción de partido es la única herramienta que permite articular todas esas demandas bajo un programa común. Muy bien. Y en el resto del mundo, bueno, tenemos la declaración de la juventud, digamos, de la fracción trotskista, donde se plantea un programa mundial, digamos, en transición a este sistema capitalista. Rosario, vos mencionabas antes, ¿no? Algunas notas en las cuales vienen desarrollando más en profundidad, ¿no? Este debate, no sé si las querés recomendar ahí para que queden para la audiencia que nos está escuchando, por ahí se quedan con ganas de profundizar un poco más. Sí, hay, Juan, bueno, vos lo mencionaste, Juan Duarte, el otro compañero de ciencia, y Santiago Benítez, biólogo, hicieron una excelente nota de Ideas de Izquierda que se llama COP26, Alerta Roja Climática y postales de la hipocresía capitalista, que ahí está todo, o sea, todo lo que yo dije acá en unos pocos minutos, con datos, con información y también planteando esta perspectiva, y me parece que por este lado viene la discusión de ahora en más. ¿Tenés algún nombre con el cual titularías a la bancada del Frente de Izquierda? Estamos bautizando a la bancada del Frente de Izquierda. ¿Se te ocurre alguno?
Por ejemplo, alerta roja, alerta roja, acorazado Potemkin le han llamado también. La Vilcaneta está rankeando ahí. La Vilcaneta. La Vilcaneta me gusta. La Vilcaneta está, lo que decías vos recién de que era dinámico. Es la Vilcaneta para subirse. Para subirse a la ahí está. Vilcaneta. Bueno, Rosario, te agradecemos y nos vemos la próxima. No, gracias a ustedes. Saludos. Nos vemos. Chau, chau.